Hola, muy buenas noches, hermanos. Qué bueno poder compartir nuevamente nuestro tiempo para seguir recorriendo este libro interesante, Cuando el cristianismo era nuevo. Y hoy quisiera iniciar contigo con una reflexión, pero déjame compartirte en la siguiente imagen. Entonces, hoy quisiera iniciar con una reflexión y quisiera que vieras las siguientes oraciones y me dijeras cuál de ellas es verdadera. ¿El cambio trae crecimiento o el crecimiento trae cambio? A veces pensamos que por el crecer de los años o ganar antigüedad, pues vamos a ganar en crecimiento. Sin embargo, la oración verdadera es el cambio trae ese crecimiento. Solo ese efecto de querer cambiar es lo que nos va a traer esa transformación que quiere Dios en nuestras vidas. Pasa el tiempo y cambiamos físicamente, crecemos, envejecemos, crecemos para lados que posiblemente no queremos crecer, pero la pregunta es, ¿estamos cambiando con el tiempo? ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos dispuestos a tener ese esfuerzo que requiere conocer o aprender de algo más? Tenemos esa actitud humilde en la que reconocemos yo necesito aprender, o yo necesito cambiar, o yo necesito dejar a un lado mi pecado. Solo si fuéramos Jesús no tendríamos nada que aprender y nada que reprochar en nuestras vidas. Sabemos que en la vida tenemos necesidades de aprender cosas y desaprender otras cosas que no son de agrado de Dios. O algunas cosas que no quedaron bien aprendidas, pues tenemos que reforzarlas. Pero ten en cuenta algo que quiere Dios para tu vida, es que siempre podemos hacer lo mismo de una mejor manera. Y hoy, antes de iniciar, quisiera mostrarte de pronto algunos datos del autor de Cuando el cristianismo era nuevo, David Berkot. David Berkot es norteamericano, es un apasionado de Cristo como tú o como yo, de profesión abogado. Sin embargo, lo que más le generó curiosidad en su vida no eran aspectos de su profesión. Su curiosidad estaba en indagar sobre la vida de Jesús. Sintió mucha curiosidad con lo que él iba encontrando en sus estudios, su comportamiento, su obediencia, su practicidad, cómo generó esa cultura que vivieron los primeros cristianos. Y todos esos descubrimientos para él lo asombraron tanto que lo llevó a compartirlo con todos sus amigos cristianos, y muchos de ellos lo animaron a escribir este libro, como otros más, de los cuales te puedo mencionar algunos. Te puedo mencionar libros como Podría ponerse de pie los verdaderos herejes. De pronto aquí lo ves en inglés, pero yo te estoy diciendo en español. El sentido común, el diccionario de creencias cristianas primitivas, el reino que puso el mundo patas arriba, Hablando claro. O podrían sentarse los teólogos, por favor. Imagínate, solo estos libros es una muestra de la biblioteca de él, pero solo al mostrarte esto quiero animarte que pensemos solo de cómo un cristiano, con su deseo de aprender, de profundizar, de avanzar en ese deseo de conocer más de Jesús, logró impactar su vida y logró impactar la vida de su familia. Y por supuesto también la de su congregación. Posiblemente tú dirás, pero bueno, no somos teólogos especializados, pero nuestro deseo de construirnos, de edificarnos los unos a los otros, nos puede llevar a revivir cómo eran los cristianos del pasado. Y antes de iniciar, te pido que me acompañes a una oración. Amado Padre, gracias porque estás con nosotros, guías nuestros pasos y siempre
nos cuidas porque somos tu pueblo. Hoy te pedimos que nos acompañes en este momento con tus palabras, tu mensaje en este tiempo. Gracias porque alimentas nuestras mentes, alimentas nuestros corazones y porque nos guías por ese camino de verdad y de esperanza. Quédate en control de cada detalle, todo lo que vamos a hablar hoy y todo lo ponemos en tus manos y te oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, en nuestro último tiempo para revisar el libro de cuando el cristianismo era nuevo, vamos a recorrer esas raíces del cristianismo actual en 3 puntos. El primero que vamos a recorrer es el impacto que tuvo la Reforma y el Renacimiento en la época, que entregó a los cristianos de esta época. También veremos qué significa para nosotros hoy ese legado, cómo lo interpretamos en la actualidad, qué podemos considerar y qué podemos desechar en nuestra vida cristiana. Y por último, veremos un punto que lo hemos llamado ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Qué debemos hacer para llevar y cuidar ese tesoro que es nuestro legado cristiano? Entonces avancemos, vamos a ese primer punto donde podemos aprender que la Reforma y los movimientos que buscaban retornar ese cristianismo primitivo fueron momentos muy importantes que marcaron el curso de la historia de toda la Iglesia. En estos capítulos el autor nos hace vivir y nos hace conocer que la Reforma realmente logró un poco de la esencia de ese cristianismo original. Y esos cambios influyeron mucho en nuestra vida actual. Y hay 3 cosas que podemos evaluar de la Reforma. Es la intención con la que fue realizada, qué logros obtuvo y las lecciones que nos dejan ahora. La intención de la Reforma no era más que limpiar a la Iglesia de esas prácticas corruptas de la Iglesia católica. Era la necesidad de fondos de la Iglesia Católica la que la llevó a manejar un mensaje de tal manera de que la salvación tuvo muchas interpretaciones. La salvación en ese momento, la Iglesia Católica se separaba de la posición de Agustín de que la predestinación era fundamental para ser salvo. Agustín decía que la predestinación era el plan de Dios para elegir a las personas que quería salvar en esos tiempos, que podrías hacer lo que tú quisieras, lo importante era que estuvieras en ese listado de escogidos que serían liberados. La Iglesia Católica con el tiempo se alejó de esta enseñanza y comenzó a adicionar a este mensaje algunos otros mensajes, como eran el tema de la obediencia de los mandamientos de Dios. Después incluyó que para ser salvo se debía incluir algunas de las prácticas ceremoniales. También fue requisito contemplar reliquias. Y por último, lo más de pronto descartable de esta época fue la compra de indulgencias. Imagínate, tu salvación, mi salvación, podría tener un valor, la de tu familia, sin importar si estuvieran vivos o muertos. Con esto, pues prácticamente la Iglesia se enfocó en la recaudación de fondos para poder construir sus templos, para poder acumular riquezas. Hasta que en ese momento, pues, aparece un monje ya conocido por todos nosotros, Martín Lutero, que con mucha indignación enfrenta a la Iglesia Católica realizando esas 95 afirmaciones para derrumbar todas esas prácticas y esas enseñanzas, desacreditando totalmente a la Iglesia Católica. Lutero proponía que la salvación dependía exclusivamente de la predestinación. Y en su práctica como profesor de teología, mencionaba que el hombre no podría hacer nada bien, ni siquiera podía el hecho de creer en Dios. Él decía que la fe y las obras de Dios, él se las entregaba a aquel que él quisiera. Y que para ser salvo, solo se debía creer en la doctrina de la predestinación.
Y él mencionaba, decía, porque el que esto no sabe, no puede creer en Dios ni adorarlo. Lutero ayudó mucho a que con conocimiento se rechazaran todas estas prácticas preventivas. Su, su mayor contribución fue el énfasis sobre la Biblia como única fuente de autoridad, con las famosas solas, y entre ellas la sola escritura, ¿no? Como lo vimos en otros capítulos, él aportó con la traducción de la Biblia al alemán, claro, incluyendo sus criterios como introducción a algunos libros. Y esto pues logró que algunos evitaran escuchar la escritura. Es difícil realizar un balance de las contribuciones de la Reforma. Tuvo aportes que fueron positivos para el cristianismo, pero también cometió muchos errores, muchas faltas. Algunos movimientos tienen a Lutero como en un pedestal, otros lo ven como un teólogo de la época que desconocía prácticamente cómo era el cristianismo primitivo. Sin embargo, la Reforma no fue un retorno a esas bases y a esas enseñanzas de los cristianos del primer siglo. Se corrigieron algunos abusos doctrinales de la Iglesia Católica, como lo vimos, la venta de indulgencias, la corrupción que había en todo el clérigo, pero definitivamente no restauró todas las prácticas del cristianismo primitivo. La Reforma es un punto de partida, pero no un retorno. Pero veamos qué sucede con el Renacimiento. El renacimiento del cristianismo primitivo, pues, fue realmente importante. Los esfuerzos que se realizaron para revivir la fe que practicaban los primeros cristianos se centraban en una vida santa y de amor al prójimo, y que era una vida simple, y que lo que ellos esperaban es llegar a ser como ese ejemplo que les dejó Jesús y los apóstoles. Y David Berkot señala que el verdadero renacimiento del cristianismo primitivo ocurre cuando cada uno de nosotros, como cristianos, busca vivir de una manera radical, basado que nuestras acciones estén muy ligadas a esas enseñanzas que nos dejó Jesús y que nos dieron ejemplo los apóstoles, más allá de temas religiosos y de tradiciones, ¿no? Nos entregaba también el ejemplo como el grupo de anabatistas que mantuvieron esa lucha contra el bautismo infantil, que rechazaron la violencia de la sociedad, que, que luchaban también por el cuidado de los necesitados, que practicaban con piedad el amor y el cuidado de la comunidad y que predicaban el mensaje de la cruz. Iban ellos también contra ese mensaje de la prosperidad, porque lo que más resaltaban era esa vida con sencillez. Rechazaban totalmente el mensaje de la predestinación y enseñaban que la salvación era para quien quisiera. Lo podemos ver como lo podemos repasar como lo veíamos en nuestra primera clase, de que la salvación inicia con esa gracia de Dios. Inicia con esa gracia de Dios quien te escoge, quien te da la oportunidad de arrepentirte, quien te guía y te da gracia también para que puedas vivir en fidelidad y obediencia. Eso es prácticamente lo que se quería rescatar. Pero, ¿qué significa para nosotros hoy? ¿Qué nos lleva este libro a reflexionar sobre cómo aplicamos estas lecciones en nuestra vida? Entendemos que debemos diferenciar mucho en qué es tradición y qué es principio, y enfocar que nuestra vida sea conforme al ejemplo que nos dejó Cristo, ¿no? Es un llamado para que nos autoevaluemos, y la pregunta es, ¿cómo es nuestra práctica cristiana? ¿Es basada en un sentimiento o emoción? ¿Es orgullosa o fiel?
o tenemos que recordar algunos principios que debemos reaprender constantemente, que debemos trabajar. Aquí podemos ver en Mateo 21, del 24 al 27, cómo refleja esa actitud que tenían los fariseos, ¿no? Que querían hacer caer a Jesús, ¿no? De cuestionarlo de cuál era la labor de Juan el Bautista, de dónde venía esa autoridad que tenía él. Pero Jesús hábilmente se adelanta y les elabora una pregunta y posiblemente responden ellos como responderíamos nosotros. No sabemos. Contestando con falta de humildad a reconocer que nuestras creencias en muchos momentos de nuestra vida son débiles y que nos falta cimentarlas y que nos falta llevarlos a que sean coherentes con nuestras acciones. Según la iglesia primitiva, nuestro cristianismo actual es débil. Posiblemente ponemos nuestra confianza más en hechos, en personas, en situaciones, en el tamaño de nuestra iglesia, en el lujo que pueda tener un salón de reuniones, o posiblemente en algunos métodos o deseos que son más elaborados por los hombres y que desvían nuestra mirada de Dios. El mundo prácticamente nos quiere convertir en seres egoístas, que buscamos nuestros propios objetivos. Pero tenemos que recordar que la iglesia es una comunidad y que somos uno en Cristo. Para eso las escrituras son claras y nos dejan ver cómo en Primera de Corintios 12 nos dice que somos un solo cuerpo, que cada uno tenemos una función, que cada esfuerzo que haces tú, que hace el otro, que hago yo, sumados es lo que hacen el cuerpo de Dios. Y también nos deja otra escritura en 1 Corintios 13 que nos enseña lo que es vivir con amor, lo que es conocernos, lo que es vivir en comunión, lo que es ayudarnos, lo que es edificarnos los unos con los otros. Es difícil que una cantidad de piedras sean un edificio si no están unidas. Esa es la cercanía que tenemos que buscar, esa unidad saludable, esa hermandad, esa familia. Implica que busquemos más espacios para poder compartir, para poder estar en compañerismo. Volver en esta época a tener una fe obediente, a buscar solo realmente el fortalecer nuestros corazones y fortalecer sobre todo ese matrimonio con Dios, evitando que fortalezcamos ese matrimonio con el mundo. Por eso vamos a nuestro tercer punto. ¿Dónde está nuestro tesoro? Vamos juntos a leer 2 Corintios 4, del 5 al 7, y dice: y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Jesucristo. Cuando Dios creó al mundo, dijo: que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento, para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Nuestra existencia solo tiene un solo propósito, y es honrar y glorificar a Dios. Posiblemente si respondemos no sabemos, es difícil que Dios nos muestre ese propósito. Por eso, cada vez que vayas a tu Biblia, avanza en esa confianza en la verdad. Ahí vas a poder ver ese tesoro, esa buena noticia.
Y una de las formas que podemos defender y cuidar ese tesoro es a través de la comprensión de esta noticia, de entenderla adecuadamente, en estar siempre viviendo cada vez más cerca de la palabra. Este es un periodo donde la gente pues prácticamente se deja guiar más por los sentimientos que por la razón y menos por la verdad. Por esto es importante que nuestro tesoro, el Evangelio, se vea y se refleje en nuestras vidas, que eso es lo que luzca en tu vestir, que sea que vean que tú eres un seguidor de Cristo. Dejemos que Cristo sea visible en nosotros, así como fue para los primeros seguidores de Él. Somos personas que llevamos tesoros maravillosos en frágiles vasijas de barro. Y de alguna manera los que nos rodean a nosotros necesitan ver ese brillo, necesitan ver esas joyas. El mundo tiene una necesidad y un deseo muy grande por ver algo genuino, algo que es auténtico, algo que trascienda. Hay gente que lee la Biblia como también hay gente que no la lee. Pero si su necesidad es ver un ejemplo de cómo se vive, que seas tú quien pueda iluminar con la verdad de Dios. Que luzca, que anunciemos en nuestras vidas a Jesús, que sepan que es nuestro Señor. Así el que no lo conoce pueda ver que hay esperanza. Y el que no lo conoce pueda ver si puede vivir luciendo la verdad y siendo un siervo más. Mantengamos a Cristo en el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra iglesia, porque el poder viene de Él. Que no vivamos por tradiciones, sino por esa luz que tiene ese mensaje. Por eso también te quiero recomendar algunos peligros que pueden enfrentar nuestro tesoro. Ese peligro, como puede ser la idolatría. ¿En dónde ponemos nuestro corazón? En seguir modas, en seguir personas, en seguir mensajes que circulan por todas las redes, en seguir experiencias, en lugar de seguir a Cristo. O puede ser amenazada por la autosuficiencia. ¿Confías más en las formas humanas de hacer las cosas? ¿En todo lo que pueden hacer los hombres? En lugar de la guía de ese Espíritu Santo que te fue dado. ¿O en ocultar esa fragilidad, esa vasija frágil que eres y pretendes ser perfecto, generando una imagen que no es real, que no proyecta tu necesidad? Hay prácticas que pueden proteger ese tesoro. Hay prácticas como la verdad, esa enseñanza fiel, el predicar ese Cristo que fue crucificado y resucitado, sin añadir nada al mensaje, como lo puedes ver en las Escrituras. En cultivar esa comunión de apoyarnos mutuamente, como esas vasijas que necesitan gracia. En vivir en esa oración constante, ¿no? Buscando siempre que ese espíritu trascienda sobre nosotros para poder liberarnos de esas limitaciones, para que podamos ser vulnerables, para que siempre que vayamos a tener una acción tengamos una motivación, pero cada vez más cerca de Cristo. El tesoro del Evangelio que cuidamos nosotros debe mantener a Cristo como un centro. Debe ser ese centro que nos hace servir con humildad, que dependamos de ese poder, que abracemos esa debilidad, esa fragilidad, porque sabemos que tenemos la gracia de Él. Una iglesia puede que no sea perfecta, pero el mensaje siempre va a ser fiel, transparente, para que el mundo vea a Dios y se llene de esperanza. Todo puede pasar, pero el mensaje nunca va a dejar de trascender. Por esto, en estos capítulos
pudimos tener, mirar hacia atrás, no solo como un acto de nostalgia histórica, sino también de aprender de esos éxitos y fracasos del pasado. Nos recuerdan que el verdadero cristianismo no se define por conocimientos teológicos o instituciones, sino se define por una vida que es transformada por el amor de Cristo. Y hoy tenemos la responsabilidad de vivir una fe que sea auténtica y que refleje ese Cristo original. Por eso las enseñanzas que nos deja este libro son tan fundamentales en nuestro cristianismo como es la simplicidad versus ese materialismo. Los primeros cristianos vivían con ese desprendimiento. Eso es un contraste totalmente opuesto a nuestro consumismo actual. También nos enseña mucho del amor radical, ese mandato de amar a todos, no amar a los que quieres, no amar a los que te rodean, no amar a los que te obedecen, sino amar también a los que piensan diferente a ti, posiblemente también hasta a los enemigos. Desafía la justificación de todo mal, de que seas indiferente también en la sociedad, de todo lo que te rodea. También nos enseña a que debemos ser una comunidad auténtica. Las primeras iglesias eran familias espirituales. Eran tan familias que se reunían en una casa. No eran una institución grande ni nada organizado. Lo único que eran inspirados era a trabajar para Dios y amarse juntos genuinamente. Y para ya cerrar, yo quisiera dejarte con unas reflexiones. Hazte esta pregunta. ¿Estoy siguiendo a Jesús como lo hicieron los primeros discípulos? ¿Lo estás siguiendo? ¿Algo te falta por recordar? ¿Algo te falta por reaprender o por desaprender? Esta es una oportunidad que nos dio este libro y te dejo con esta reflexión. Reflexiona en esta escritura, Hechos 2, 42 al 47, y contrástalo tú con las prácticas que podemos tener. Este libro nos enseña mucho de que tenemos que volver a las escrituras, de que las escrituras sean nuestra única autoridad, que no le pongamos filtros a las escrituras, ya sea de nuestra cultura o de cualquier otro movimiento, que entendamos que como iglesia somos una comunidad de personas, de discípulos, que no somos una estructura perfecta. Este libro nos muestra que tenemos una herencia que cuidar y que esa herencia es prácticamente la fe y la esperanza y el amor que van a transformar este mundo. Muchas gracias, hermanos, gracias por el mensaje, espero que hayas aprovechado este libro y que sigas en ese deseo de querer cambiar. Dios los bendiga.